Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias, Señor, porque un grupo de tus hermanos están aquí en esta mañana. Solamente, Señor, con la intención de adorarte a ti. Venimos aquí, Señor, con nuestro corazón abierto para escuchar tu palabra. Venimos aquí, Señor, para poder aprender más de ti. Porque un día queremos estar, Señor, contigo en la patria celestial. Señor, bendice todo lo que se hable aquí, que tu Espíritu Santo sea quien hable, Señor. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Antes de empezar, quería pedirles 3 favores. El primero es que, por favor, con mucha amabilidad apaguen sus teléfonos. Ustedes saben que Satanás siempre utiliza cualquier medio para distraernos en cualquier momento. Así que apáguenlo. No dejen que Satanás utilice un texto, un mensaje, un email, un sonido, algo para poder interferir. Y quizás en ese mismo instante que usted está chequeando su teléfono, algo se dijo para su salvación. El segundo favor que quiero pedirles es que mientras esté predicando, oren por mí. Y lo único que quiero es que por favor digan: Señor, que las palabras del predicador sean tus palabras. Amén. Nosotros fuimos hechos de barro, hermanos. Y tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no quiero que dentro del mensaje algo de barro de mí salga aquí, sino lo que salga que sea la palabra del Señor. Amén. Y el tercer favor que voy a pedirles es que usen su razón en esta mañana. Razonemos juntos, dice el Señor. Amén. Así que razonemos en esta mañana. Piensen, razonemos juntos. Así que vamos a empezar en este mensaje tan hermoso de esta mañana. El título del tema se titula El deber de todo hombre. Y cuando digo el deber de todo hombre, no necesariamente me estoy refiriendo a los hombres solamente, ¿verdad? Todo ser humano. Amén. Y el deber de todo hombre tiene que ver con lo que nosotros deberíamos conocer en nuestra vida. La razón por la cual hoy en día nosotros vemos cosas que suceden en este mundo. La razón por la cual vemos muchachos que crecen en el mundo sin un sentido, sin saber de dónde vienen y a dónde van. La razón por la cual a veces vemos adultos y ancianos en este mundo donde viven como un barco sin rumbo. Es porque algo se perdió en este mundo. Y esa es la razón en esta mañana lo que vamos a estudiar. Pero para estudiar eso, quiero llevarlos a un lugar, a la creación. Es allí donde Adán y Eva fueron creados. Y es allí donde ellos tenían una comunión muy íntima con Dios. Amén. Adán y Eva podían verse cara a cara con Dios cada día. Adán y Eva podían juntarse, caminar con Él, conversar con Él. Era algo tan hermoso. Pero algo sucedió. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias. Y dicho sea de paso, que voy a decir, utilicemos nuestras Biblias en esta mañana. Amén. Así que, a ver, Génesis 2:25. Miren, vayamos rápidamente a Génesis 2:25. Hoy día vamos a tener un estudio. Hoy día vamos a repasar. A mí me encanta estudiar la Biblia. Y me encanta estudiarlo con mis hermanos. Así que en esta mañana vamos a estudiar Génesis 2:25. Si lo encontraron, dígame amén. Amén. Génesis 2:25, miren lo que dice aquí. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Hermanos, Adán y Eva en el Edén se encontraban desnudos. ¿Así dice Génesis 2:25? ¿Y tenían vergüenza? No. Miren, esto es algo interesante. Durante toda la Biblia, nosotros vemos que la vergüenza, la desnudez, están siempre relacionados, ¿sí? El estar desnudo, en Isaías 43:7 dice, cuando tú estás desnudo, es un símbolo ¿de qué? De vergüenza. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 3:18 y vemos que dice, compra de mí vestiduras blancas, ¿para qué? Para cubrir tu vergüenza. El estar desnudo es un símbolo de vergüenza. Sin embargo, aquí en Génesis 2:25 nosotros vemos que Adán y Eva están desnudos y no tienen vergüenza. Sin embargo, nosotros viajemos en la Biblia ahora a Génesis 3, capítulo
3, versículos 7 al 10. Vamos a leer qué pasó aquí. Génesis capítulo 3, allí nomás, versículos 7 al 10. Y miren, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué interesante, ¿verdad? Miren, en Génesis 2:25 dice que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza. Pero aquí en Génesis 3, versículos 7 al 10, dice que Adán y Eva ahora estaban desnudos, dice que pecaron, ¿verdad? Sabemos que, ¿qué es lo que sucedió allí? Entró el pecado. Y dice que Adán y Eva ahora se miraron, abrieron los ojos, se miraron, estaban desnudos, e inmediatamente dice se escondieron. ¿Y qué cosa hicieron? Se cubrieron. Se cubrieron, dice que con hojas de ¿qué? De higuera. Qué interesante es esto, ¿verdad? Realmente quiero que nosotros en esta mañana descubramos algo. Miren, algo sucedió entre Génesis 2:25 y Génesis 3:10. Algo sucedió. Tanto así que Adán y Eva, entre Génesis 2:25 y Génesis 3:10, cambió de la forma como se veían. Cambió de la forma como ellos observaban las cosas. Tanto así que ahora tenían vergüenza, dice la Biblia. Y ese algo que sucedió entre Génesis 2:25 y Génesis 3:10 es realmente la razón por la cual nosotros tenemos la Biblia. ¿Sabían ustedes que la razón por la cual la Biblia fue escrita es para que lo que se perdió entre Génesis 2:25 y Génesis 3:10 pueda ser recuperado? Amén. 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 La razón por la cual Dios nos dio este libro es para que pueda ser recuperado y nosotros podamos entender cómo se puede recuperar aquello que se perdió. Y ese algo que se perdió es justamente la razón por la cual estamos nosotros aquí en esta mañana. Así que nos vamos a embarcar en un estudio. ¿Y qué dicen? ¿Están dispuestos ustedes a estudiar esta mañana? Amén. Vamos a embarcarnos en un estudio esta mañana y vamos a descubrir qué es lo que se perdió. ¿Qué fue eso que se perdió? Así que vamos a ver. Miren. Y una cosa más. La única razón o la única forma de que nosotros vamos a entrar a la patria celestial es que recuperemos eso que se perdió. Amén. Y que lo recuperemos aquí en esta tierra. Amén. Así que vengan conmigo y vamos a investigar. Miren, ¿qué dice la Biblia? Inmediatamente. Génesis 1:26. ¿Ahí lo podemos leer? Génesis 1:26 dice: y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esto es algo muy interesante, hermanos. Génesis 1:26 dice: y hagamos al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Entienden esos términos? Cuando Dios creó al hombre, no solo lo creó para que tuviera la mente de Dios, no solo le preparó una mente, porque dice la Biblia que nosotros debemos tener la mente ¿de quién? De Cristo. Y si Él nos creó, entonces nuestra mente tiene que ser idéntica a la de Él. Amén. Pero no solo dice nos creó a imagen, también nos hizo a semejanza. Quiere decir que fisiológicamente también tenemos que semejarnos a Él. Esto fue algo muy interesante en la creación. Dios nos creó intactos, así tan idénticamente en la mente como en la parte física de Dios. Y esto lo puso Dios intencionalmente en la Biblia. Dijo: los voy a crear a imagen y semejanza y quiero que ellos lo sepan. Pero ¿saben algo? Nosotros hoy en día a veces escuchamos cuando dicen: tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Recuerda que tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Pero realmente eso ya no es 100% cierto. A veces nos han dicho: eres creado a imagen y semejanza de Dios, recuérdalo. Quisiera que busquen en sus Biblias en Génesis 5.
Génesis capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Génesis capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. ¿Qué dice la Biblia? Y nos vamos allí. Miren, amén. ¿Lo encontraron? Ok, acá hay un poco de historia. Miren, leemos el versículo 1 y 2, tiene un poco de historia. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios los hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Pregunta: ¿estos 130 años que vivió Adán fue antes o después del pecado? ¿Estás seguro? Amén. Dice que Adán vivió 130 años, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Sigamos leyendo ahí. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Entienden eso? Dice: Adán engendró un hijo idéntico a su semejanza, idéntico a su imagen. Hermanos, naturalmente tú y yo no reflejamos ya la imagen de Dios. Naturalmente tú y yo somos hijos de Adán y de Eva. Provenimos de Adán y de Eva y nosotros reflejamos la imagen de Adán y de Eva después del pecado. Interesante, ¿verdad? Hermanos, por eso es importante el gran trabajo de Cristo. Y para que Cristo pueda recrear en nosotros la imagen de Dios que se perdió. ¿Amén? Es importante que entendamos eso. Nosotros hoy en día naturalmente ya no reflejamos la imagen de Dios. Hoy nosotros reflejamos la imagen de Adán y de Eva después del pecado. Y Cristo vino a este mundo a hacer ese trabajo tan importante por nosotros. Recrear en nosotros la imagen del Padre. Eso es lo hermoso que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Es hermoso enseñar? ¿Les gusta a ustedes asistir a las clases? Bueno, esta es una clase en esta mañana. Y esperemos que sea una clase interesante y hermosa. Así que cuando tú y yo nacimos, nosotros reflejamos la imagen de Adán y de Eva. ¿Y saben qué? Mientras mantengamos esa imagen y semejanza de Adán y de Eva, no llegaremos a la patria celestial. A no ser de que ese algo que se perdió sea puesto nuevamente en nosotros y podamos reflejar la imagen del Padre. Amén. Recuerden, Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero si Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que a Dios algo lo cubría. Recuerden, éramos imagen y semejanza. Si a Dios algo lo cubría, lo tenía que haber cubierto a Adán y Eva en el Edén. Así que vamos a ver en la Biblia. La Biblia no nos dice qué era lo que cubría. La Biblia nos dice qué era lo que cubría a Adán y Eva. Y miren lo que dice aquí. ¿Qué dice allí? A ver, leamos todos juntos. Salmo 104. ¿Qué dice? El que se cubre de luz, como de... ¿Cómo es la vestidura del Padre? ¿Con qué se cubría Él? ¿Con qué se cubre Él? Con luz. Amén. Adán y Eva cuando pecaron, perdieron algo. ¿Qué es lo que perdieron? La luz que los cubría. Acá hay algo interesante. Miren. Ellos perdieron esta luz que los cubría, inmediatamente corrieron y se cubrieron ¿con qué? Con hojas de higo. Hay muchos hermanos hoy en día caminando con las vestimentas de Adán y de Eva. ¿Creen ustedes? ¿Los han visto? ¿Nos hemos visto? Hemos perdido esa luz y hoy en día nos andamos cubriendo con ropas insuficientes, preparadas por nosotros mismos. ¿Saben qué? Sigamos con el estudio. La luz. Pregunta, ¿cuál es el propósito de la luz? A ver, estamos en una clase, hermano. Esta es una clase importante. A ver, dígame, ¿cuál es el propósito de la luz? ¿Quién me dice? ¿Poder ver bien? ¿Otro? A ver, por acá. ¿Cuál es el propósito de la luz? Conocimiento. Ajá, importante, conocimiento. ¿Por acá? A ver, dice, quitar las tinieblas.
¿no es cierto? Miren, la Biblia no nos deja en el aire, la Biblia nos dice, todo está en la Biblia, hermanos. Miren lo que dice la Biblia acá. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de la luz? Y leemos en Efesios 5:13, dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son, ¿qué cosa? Expuestas. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas y son manifiestas. ¿Por qué? Por la luz. Entonces, ¿cuál es la razón de la luz? Dice manifestar, exponer. Cuando alguien está vestido de luz, cuando se enciende la luz se manifiesta. Amén. Y si la luz se manifiesta y Dios se cubría con luz, y entonces nosotros nos ponemos a ver ahora, ¿qué era aquello que Dios quería que se manifieste? Dios, si se cubría con luz, Dios quería que algo se manifieste, ¿verdad? Hacia el mundo, hacia el universo. Y por lo tanto, Dios se lo puso a Adán y Eva también para que se manifieste. ¿Y qué era ese algo? ¿Qué era eso que Dios quería que se manifieste? Miren, leamos aquí en la Biblia. ¿Qué dice? Miqueas 7:9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Hermanos, recuerden el tercer favor que les pedí en esta mañana. Pensemos. Hermanos, Dios tiene un manto de luz. Dios le puso a Adán y Eva en el inicio un manto de luz. Y esta luz tenía que manifestar, ¿qué cosa dice aquí? ¿Qué dice acá? ¿Qué cosa se manifiesta? Justicia. Cuando Dios le puso el manto de luz a Adán y Eva, era para que ellos manifiesten, ¿qué cosa? Su justicia. ¿Sí estamos entendiendo esta mañana? ¿Me siguen? Hermanos, ¿sabían que la responsabilidad de Adán y Eva era manifestar al mundo la justicia de Dios? Cuando ellos fueron cubiertos con esa luz, Dios les dio esa responsabilidad para manifestar al mundo la justicia de Dios. Era la vestidura que cubría en Génesis 2:25 a Adán y Eva, que los hacía justos, y por lo tanto ellos no tenían vergüenza. Y la responsabilidad de ellos era manifestar al mundo la justicia de Dios. Amén. Ahora, miren, algo sucedió aquí. Adán y Eva, en Génesis 2:25, fueron cubiertos ¿con qué? ¿Qué dice ahí? ¿Con qué? Con su justicia. En Génesis 3:10, Adán y Eva, ¿tenían esa luz o ya no la tenían? ¿Ya no? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿La tenían o ya no la tenían? Ya no la tenían, la perdieron. ¿Y con qué se cubrieron ellos? Con hojas de higo. Si la justicia de Dios en Génesis 2:25, lo que los cubría era la justicia de Dios, ¿qué cosa sería entonces lo que ellos prepararon para cubrirse? Exactamente, su justicia propia. ¿Entienden? Lo que Adán y Eva hicieron ahora fue cubrirse con su justicia propia. La desnudez de Adán y Eva trataron de ocultarla con su justicia propia. Recordemos, hay muchas personas hoy en día andando con las vestimentas de Adán y Eva. Hay muchas personas hoy en día tratando de cubrirse con su propia justicia. Y recordemos algo que sucedió en el Edén. Dios los vio desnudos y vino y los cubrió. Pero no pierdan el punto. Un animal tuvo que perder su piel. Tuvo que derramarse sangre para que ellos puedan ser cubiertos. Pero recuerden, la justicia de Dios es la luz que los cubre, pero lo que Adán y Eva utilizaron para cubrirse era la justicia propia. Yo les digo esto, hermanos, porque hoy en día, si nos ponemos a conversar, si nos ponemos a preguntar entre nosotros, el Espíritu de Profecía dice que es importante que en los últimos tiempos, ¿cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Amén. Se predique sobre la justificación por la fe. Amén. Y muchos de nosotros no entendemos ese concepto de justificación por la fe. ¿Qué es justicia?
¿Y qué es justicia propia? Así que en esta mañana vamos a estudiar un poco de eso. Así que, hermanos, si me siguen, en la historia, entre Génesis 2 y Génesis 3, tenemos la historia de la redención completa. Y recuerden, el propósito de Dios al escribir la Biblia fue para que nosotros podamos un día recibir ese manto de luz nuevamente aquí en la tierra. Amén. Y Dios lo hizo perfecto. La razón por la cual nosotros vemos problemas en este mundo, la razón por la cual nosotros vemos guerras, violaciones, dolores, es porque eso que estaba en el Edén se perdió. Y a no ser de que eso se recupere nuevamente, seguiremos en este dolor. Pero esto no va a ser eterno. Dios un día, dice, pondrá nuevamente esa luz para que se manifieste. Y solo aquellos que sean vestidos con esa luz llegarán a la patria celestial. Amén. ¿Saben qué? Y yo tengo que confesarles en esta mañana. No sé tú, pero yo estoy cansado de andar desnudo. ¿Estás tú cansado de andar desnudo también? Espiritualmente. Necesitamos cubrirnos con la justicia de Dios. Necesitamos eso que se perdió en Génesis 2:25, que cubría a Adán y Eva. La palabra clave en el estudio de esta mañana es justicia. Yo creo que sería bueno preguntar en esta mañana. Yo creo que la pregunta es para todos. Entonces, Señor, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Miren, si tuviera que preguntar a 1000 personas, recibiría 1000 definiciones diferentes. Pero yo creo que es momento de que dejemos la opinión del hombre bajo tierra y pongamos la opinión de Dios encima de todo. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Así que vamos a ver qué dice la Biblia. Todo está en la Biblia, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es justicia? ¿Qué nos dice la Biblia? A ver, leamos todos juntos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Es simple esto? A mí me encanta lo simple. En un mundo tan complicado en el que vivimos hoy en día, ¿es sencillo de entender esto? ¿Estamos entendiendo esta clase? Qué bueno, hermanos. ¿Qué es justicia entonces? Miren, la Biblia dice que todos sus mandamientos son justicia. Hay personas hoy en día que están tratando de obtener victoria sobre el pecado. ¿Sí me entiende la palabra victoria sobre el pecado? Y sin embargo no guardan los mandamientos de Dios. La Biblia fue hecha y Dios la puso intencionalmente, esas palabras allí, para que la entendamos. Miren, me encanta porque la Biblia dice aquí, ¿qué dice? Todos sus mandamientos son justicia. ¿Dice alguno de sus mandamientos? No. Si nosotros queremos saber qué es justicia, ¿qué tenemos que guardar? Todos sus mandamientos. Amén. Miren, la justicia del Señor se debe buscar cada día. Pero nosotros, ahora estamos leyendo, la justicia quiere decir los mandamientos de Dios. Esto recuérdenlo siempre, hermanos, recuérdenlo siempre, porque les cambiará la forma como estudiarán la Biblia de ahora en adelante. Los mandamientos de Dios son justos. Los mandamientos de Dios son la justicia de Dios. Recuerden, Job, dice la Biblia, que era un hombre justo y recto delante de Dios. Noé, dice la Biblia, que era un hombre justo. Cristo es nuestra justicia. Amén, hermanos. Cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando de los mandamientos de Dios, porque todos sus mandamientos son justos, dice la Biblia, y dice todos, no dice algunos. Quiero preguntarles algo en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han tratado de guardar los mandamientos de Dios y han fallado? Me incluyo yo. Yo creo que toda la mano tiene que ir arriba, ¿verdad? Pero no es la voluntad de Dios que pase así. No es la voluntad de Dios
que nosotros vivamos así. Porque déjenme decirles algo. Cuando Dios nos cubre con su justicia, cuando Dios nos da su justicia, Dios también nos da sus mandamientos. Y no para que Dios no nos pone su justicia encima para que andemos como nosotros querramos, sino para que andemos en el Espíritu. Y más adelante lo vamos a ver. Así que miren, ¿cómo nosotros podemos definir la justicia? ¿Y cuál es el secreto para la justicia? La fe. Así que vamos a ver si hay algo que nosotros podemos hacer para poder ser justos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puedo hacer algo para ser justo? La respuesta es no. Miren lo que dice aquí la Biblia. Veamos todos juntos. ¿Puedo hacer algo para ser justo? ¿Qué dice Isaías 64:4? Todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Aquí quizás diga algo que va a ofender a algunas personas, pero no es mi intención. En Hebreos, la Biblia fue escrita en este idioma hebreo, ¿verdad? Si nosotros buscamos trapo de inmundicia en hebreo, ¿sabe lo que quiere decir? Las mujeres tienen un ciclo menstrual, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿por qué el hermano Jeffrey quiere hablar de algo tan feo en esta mañana? Pero quiero decirles algo. Cada mes las mujeres colectan lo que viene en ese ciclo menstrual en una toalla sanitaria. En hebreo, trapo de inmundicia lo compara a eso que se colecta. Eso es lo que quiere decir. Si leyéramos el hebreo, eso es lo que está diciendo. La toalla sanitaria. Así que cuando tú y yo nos presentamos ante Dios y le presentamos nuestra justicia propia, es como presentarle a Dios ¿qué cosa? Una toalla sanitaria usada. Así de asqueroso compara la Biblia cuando tú y yo tratamos de ser justos por nuestra propia cuenta. Amén. Así es la Biblia, hermanos. Dios dice, ponte mi manto de justicia, no me presentes tu justicia propia. ¿Por qué? Porque es como trapo de inmundicia. Sigamos. ¿Qué dice allí? Podemos hacernos justos. Miren, en Romanos 3:10, como está escrito, no hay hombre justo, ni siquiera uno. Aquí Pablo en Romanos 1 estaba viendo lo que los hombres estaban haciendo en esa época. En Romanos 2, Pablo ve que ellos, los fariseos, estaban tratando de justificarse ellos mismos y presentarse como hombres justos. Pero Pablo en Romanos 3 les dice, ¿sabe qué? No hay hombre ni siquiera uno justo. ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? Amén. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Amén. Vamos a seguir entonces. Miren, siguiente. ¿Qué dice aquí Jeremías 13:23? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal, concebidos en el mal, hablando mal. ¿Podremos nosotros cambiar? No, ¿verdad? Yo creo que la Biblia es bien clara. No hay forma en que nosotros podamos hacernos justos. Porque la justicia solo se puede obtener a través de la fe. ¿Amén? Amén. Si la justicia se puede obtener solo a través de la fe, quisiera preguntarles en esta mañana, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Dejemos que la Biblia nos diga qué es fe. ¿Amén? Miren, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es fe? Si tuviéramos que preguntarle a Dios, Padre, ¿qué cosa es fe? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 4:5, miren. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí hay algo interesante. ¿Cuál es el sinónimo de justicia y de fe? Creer. Si nosotros tuviéramos que decir, ¿qué es fe? Fe es creer. ¿Está bien? Es creer. Pero no esa fe que ha sido pervertida en el mundo. Hoy en día, en muchas iglesias afuera se predica de una fe pervertida.
una fe realmente vana, una fe simple. Hay dos condiciones para que la fe exista. ¿Y saben cuál es? Para que una persona tenga fe, porque dice la Biblia, los ángeles del diablo también tienen fe. Os digo, ellos creen. Satanás mismo cree. Pero para que una persona tenga esa fe pura y verdadera, tiene que primero tener el conocimiento. Para que la fe, el creer sea bueno, primero hay que conocer. Y lo segundo, después de conocer, hay que obedecer. Recuerden eso siempre. El que cree, primero tiene un conocimiento de algo y después obedece lo que conoce. ¿Y hoy día estamos conociendo algo? Entonces, miren, si tuviéramos nosotros ahora que decir, fe es ¿qué? Creer en Dios. ¿Algo tan sencillo? Pero recuerden, ese creer tiene que ser mediante el conocimiento y a través de la obediencia. Fe es creer en Dios. Por lo tanto, vamos a entrar ahora en esta mañana a esta parte importante de lo que habíamos hablado. Justificación por la fe. Miren, ¿qué es la justificación por la fe? Y ahora lean conmigo aquí. Miren, Romanos 3:22. ¿Qué dice? Leamos todos juntos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, todo aquel que cree en Cristo será justificado por la fe. ¿Amén? ¿Y qué es la fe? ¿Cuál es la justificación? Dice, todos, dice, para que todos, no dice algunos, todos los que dice creen en la fe de Jesucristo sean justificados. Hermanos, y acá hay algo interesante. La justificación por la fe es algo que tú y yo no podemos hacer, pero que solamente el Padre puede hacer por nosotros. Es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es algo que solamente el Padre puede hacer por ti y por mí. ¿Sí lo entendemos? Y a esto le llamamos nosotros la fase 1. ¿Y por qué le digo la fase 1? ¿Saben? Muchos de nosotros en esta mañana hemos venido manejando y teniendo malos pensamientos, que en la Biblia ya se registran como pecados. Muchos inclusive antes de empezar el culto en esta mañana hemos tenido pensamientos en nuestra mente que la Biblia ya los registra como pecado. Pero dice la Biblia, si nosotros somos cubiertos con ese manto nuevo que se perdió en Génesis 2:25, si somos cubiertos nuevamente, dice Dios que nosotros podemos ser reconocidos como santos, como justos. Pero a eso lo llamamos la fase 1. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar de allí en adelante? Quiero que leamos aquí. Lean conmigo Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta estudiar la palabra de Dios? Ven, hermanos. Esta es la fase 2. Esta es la segunda y última fase. La primera fase es ser cubiertos con la justicia de Dios. Que esa justicia, esa luz que se perdió en el Edén, sea puesta en el ser humano nuevamente. Pero en la fase 2 dice, para que ya no andemos más, ¿en qué? Conforme a la carne. Y andar no quiere decir cómo pongo un paso delante del otro. Andar no dice cómo me muevo. Es cómo va a ser mi estilo de vida de ahora en adelante. Ahora ya no viviré en la carne, sino viviré ¿en dónde? ¿En qué? En el Espíritu, hermanos. Y eso es lo más hermoso. Esto es lo que Cristo quiere hacer en ti y en mí a través de la justificación por la fe. ¿Sí estamos entendiendo? No es algo que Dios pone encima tuyo para que tú sigas pecando con eso. Dios no pone su justificación para que tú sigas en este mundo pecando cada día. No es la intención de Dios. Cuando Dios pone sobre ti su justificación por la fe, cuando tú aceptas los méritos de Cristo, cuando tú te arrepientes, debes caminar ahora, ya no en la carne, sino que dice Pablo, en el Espíritu. Qué bueno que nosotros estemos viendo esto. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo define Dios al pecado? Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Santiago 4:17, lean conmigo. ¿Qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. ¿Tienen ustedes? Yo tengo algún problema. Tengo un problema con ese texto. No sé ustedes, pero yo sí tengo un problema. ¿Saben qué? Miren. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Quién me dice a mí qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién me dice a mí qué es bueno y qué es malo? Porque saben que yo podría demostrarles en esta mañana a un grupo de personas que le pueden mostrar a ustedes que robar es bueno. ¿Han visto gente que cree así? ¿Han escuchado alguna vez esta historia famosa de Robin Hood? ¿Robar era bueno? ¿No escuchan constantemente esas mentiritas blancas? Mentir a veces es bueno. Hermanos, ¿quién dice qué es bueno y qué es malo? Porque dice el texto, miren qué dice Santiago. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y quién le dice a él que es bueno? ¿Saben una cosa? Nuestro corazón, nuestras emociones no son de confianza. Lo que tú pienses, lo que yo piense, lo que yo sienta, o lo que tú pienses, o lo que tú sientas, no puede ser de confianza. Muchos nosotros hoy en día pensamos que estamos haciendo bien, pero cuando cuidadosamente buscamos en la palabra de Dios, cuando miramos aquí nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Hay esposos que tratan a sus esposas mal y piensan que están haciendo bien. Hay esposas que tratan a sus esposos mal y piensan que están haciendo bien. Hay hijos que tratan mal a sus padres y en su mente piensan que están haciendo bien. Y saben, nosotros tenemos que darnos cuenta dónde está la fuente donde podemos comparar realmente si estamos haciendo bien y si estamos haciendo mal. Quiero que veamos el siguiente texto. Aquí en Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de la fe es pecado. Antes de seguir con eso, quiero que leamos en Romanos 7. Busquen en sus Biblias, Romanos 7. A ver, para que las manos no se congelen. Romanos 7. A ver, Romanos 7, 12. ¿Qué dice Romanos 7, 12? Romanos 7, capítulo 7, versículo 12. ¿Qué nos dice? A ver. ¿Lo encontraron? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, y justo, y bueno. ¿Qué cosa es bueno? A ver, ¿están conmigo esta mañana? ¿No se me están durmiendo? Recién llevamos unos minutos, ¿verdad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es santo? ¿Qué dice la Biblia? Los mandamientos. Miren, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, es justo y bueno. Si tuviera que preguntar entonces en esta mañana, ¿qué nos dice que es bueno y que es malo? La ley de Dios. Amén. Bueno, Eclesiastés 12, 13, 14, y ese fue el texto que nosotros buscamos en esta mañana. Eclesiastés 12, 13 y 14. Si lo tienen en su Biblia, Eclesiastés es un libro después de Proverbios, así que está al ladito de Proverbios. Y Proverbios es un libro muy conocido, ¿verdad? Así que Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Podemos leer? ¿Amén? ¿Listos? Ok, miren, Eclesiastés 12, 13 y 14, ¿qué dice? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta es la responsabilidad del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Miren lo que dice el verso 13: porque Dios traerá a toda obra a juicio. Qué interesante, ¿verdad? Ese texto 13 dice: Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué obra? Toda obra. En el 12, ¿qué dice? Los mandamientos. Hermanos, cuando tú y yo hagamos algo en esta tierra, cuando tú y yo decidamos hacer algo en esta tierra
¿Qué dice el verso 12? Miren, lo voy a leer de nuevo. El 14 que diga, porque Dios traerá toda obra a juicio. Cuando Dios traiga toda obra a juicio, quiere decir todo lo que hemos hecho, Dios lo va a comparar contra qué. Si fue bueno, para saber si fue bueno o fue malo. ¿Contra qué lo va a comparar? Contra su ley, contra sus mandamientos. Eso es lo que nos está diciendo Ezequiel. El día que yo esté en el juicio, el día que tu nombre pase por el juicio, Dios va a comparar tus obras contra la ley y verificará si fueron buenas o malas. ¿Sí me entiende? ¿Es bueno aprender? Amén. Amén. Hermanos, por eso es importante. Repetimos, hay muchas personas hoy en día que quieren tener victoria sobre el pecado, pero no están guardando todos los mandamientos. Por eso la Biblia dice, todos sus mandamientos son justos. Y Dios traerá, dice, toda obra. Acá quiero mostrarles algo interesante. Miren, para cerrar este concepto. Y entonces, ¿cómo define Dios el pecado? ¿Qué dice 1 Juan 3:4? ¿Qué es el pecado de acuerdo a Dios? Pues el pecado es infracción, transgresión. ¿De qué? De la ley. Qué interesante, ¿verdad? El pecado es transgresión de la ley. Hermanos, mi esposa está aquí en esta mañana. Y quiero contarles que soy un esposo que ama mucho a su esposa. Y a veces me toca viajar. A veces me toca estar lejos. Y a veces nos comunicamos por FaceTime. ¿Por qué más se comunica la gente? A veces nos texteamos. A veces por WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Pero quiero decirles algo. No hay nada que se compare estar cara a cara con la persona que tú amas. Amén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el Edén, la Biblia nos dice que Dios disfrutaba estar con Adán y Eva. Él caminaba con ellos. Dios en la Biblia se muestra como el esposo y Adán y Eva como ¿quién? Como la esposa. ¿Sí? La iglesia es la esposa de Dios. Dios disfruta, Dios adora estar con su creación, con su esposa. ¿Y saben qué? La Biblia dice en Isaías 59:2 que Dios tuvo que alejarse del hombre. ¿Saben ustedes que después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ya nunca más pudieron tener una relación cara a cara como la tenían en el Edén? ¿Saben ustedes eso? Y Dios adora estar con sus hijos. Dios quiere estar cara a cara con sus hijos, hermanos. Busquen en Isaías 59:2, ¿qué dice? Isaías 59:2. Y está ahí nomás, el siguiente libro, Cantar de los Cantares, nos quedamos en Eclesiastés, a la mano derecha, Isaías. Isaías 59:2. Miren lo que dice la Biblia. Isaías 59:2. ¿Lo tienen? ¿Amén? Vamos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades, vuestros pecados, dice, han hecho división entre Dios y nosotros. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. Hermanos, ¿qué cosa hizo que el rostro de Dios se tuviera que ocultar de nosotros? ¿Qué hizo? El pecado. ¿Sabían ustedes que Cristo adora estar con su creación? A veces escuchamos un buen sermón, a veces decimos, wow, qué bien el pastor, qué bueno el hermano que predicó, y nos alegramos. A veces oramos al Padre, y ¿saben lo que es la oración? Es un medio solamente. Pero yo espero un día estar en el cielo y sentarme allí en esa banca, y cuando Cristo se pare delante de mí, que me diga, yo soy el que voy a predicar en esta mañana. Amén. ¿Amén? Amén. Y que estemos cara a cara frente al rostro de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan ese momento? Amén. Mientras tanto estamos aquí, hermanos. Utilizamos el medio que es la oración para comunicarnos con el Padre.
Y disfrutamos a veces de las cosas de este mundo, pero saben que nada se va a comparar cuando estemos cara a cara con la persona que tú amas. Y es bueno que nosotros hoy en día veamos si amamos o no, si queremos o no estar en la patria celestial. Porque Cristo tuvo que morir en la cruz por ti y por mí, para que podamos tener victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. ¿Saben ustedes qué causó que la sangre de Cristo se mezclara con su sudor y que le saliera por los poros? ¿Saben lo que le causó a Cristo ese dolor? ¿Qué es lo que lo quebrantó en la cruz? ¿Creen ustedes que Cristo estaba en la cruz y decía, me van a clavar las manos, ay, cómo me va a doler? ¿Creen que Cristo decía eso? ¿Me van a clavar los pies, ay, cómo me va a doler? ¿Me van a poner la corona de espinas sobre mis sienes y me va a penetrar? ¿Y eso cómo me va a doler? ¿Creen que eso le preocupaba a Cristo? Mis amigos me van a traicionar. ¿Creen que eso le preocupaba a Cristo? A Cristo lo que le dolió, lo que lo quebrantó, fue, así como dice en Isaías 59:2, que su Padre iba a voltear su rostro. Durante la eternidad, nunca Cristo y su Padre se habían separado. Jamás. Y en esta oportunidad en la cruz, Cristo estaba sintiendo la separación de su Padre. Y no solamente Dios iba a tornar su rostro de Cristo, sino que iba a derramar su ira sobre él. Iba a derramar la ira por los pecados tuyos y míos. Porque en 1 Corintios 5:21, ¿qué dice? Por nosotros se hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Y Dios iba a derramar sobre él su ira, iba a voltear su rostro de él. ¿Entienden, hermanos, el amor del Padre? ¿Entienden ese momento tan difícil que Cristo tuvo que pasar? A veces nosotros decimos, qué bueno, Cristo murió por mí. Tan simple. Y no entendemos realmente lo que costó nuestra salvación. No entendemos realmente lo que Dios tuvo que poner sobre su propio Hijo. Hermanos, Juan 3:16, ¿qué dice? A ver, repitamos todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Cristo murió en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Y saben qué? Nosotros muchas veces no valoramos eso. Estamos jugando con el pecado, hermanos. Estamos jugando con el pecado. Si entendiésemos eso. A veces decimos que somos cristianos. A veces decimos que somos los hijos de Dios y estamos transgrediendo la ley. Eso le duele en el corazón a nuestro Padre. Y quizás algunos salgan esta mañana después de escuchar este mensaje por esa puerta y alegremente vaya y siga cometiendo el pecado que está cometiendo. Eso es triste, hermanos. Sigamos hablando. ¿Qué es ley? ¿Cuál ley? ¿A qué ley se refiere la Biblia? Miren, ¿qué dice acá Romanos 3:20? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos da el conocimiento, ¿nos da conocimiento de qué? Del pecado. ¿Qué más dice aquí? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, ¿y dónde nosotros vemos ese término no codiciarás? En la ley de Dios. En Éxodo 20 dice, no codiciarás. ¿Saben qué? ¿Hay visitas aquí en esta mañana? Para ti que eres visita. Este es un mensaje de enseñanza, no de condenación. Este es un mensaje, si tú aceptas este mensaje, si tú lo recibes y dices, yo no sabía esto, pero ahora quiero guardar la ley de Dios.
toda. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente. Pero también quiero dirigirme a mis hermanos adventistas del séptimo día. Y quizás algunos me digan, va a hablar de la ley de Dios. ¿Sabe, hermano Jeffrey, que yo soy segunda, tercera generación adventista? ¿Sabe, hermano Jeffrey, que por este púlpito han pasado tremendos predicadores hablando de la ley? Así que mientras usted educa a estos infieles, pecadores, yo me voy a dar un sueñito en esta mañana. Te diría que no. No es tiempo de dormir. Porque quizás en esta mañana recibas una luz. Quizás Dios te revele algo más en esta mañana. Y saben, a veces podemos comportarnos como los fariseos. ¿Recuerdan ustedes en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 5, habla sobre el paralítico en el estanque de Betesda? ¿Recuerdan lo que pasó? Cristo fue al estanque de Betesda y sanó a este paralítico. No voy a entrar en más detalles, pero Cristo le dijo, anda, levanta tu lecho y anda. Miren lo que hicieron los fariseos. Quiero que vean qué puede suceder con nuestras mentes cuando Satanás toma posesión de nuestras mentes. Miren, los fariseos se encontraron con el paralítico que estaba andando con su lecho, caminando, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijeron? En sábado estás caminando con tu lecho. Y el paralítico les dijo, bueno, el hombre que me sanó. ¿Y quién fue ese hombre? No recuerdo. En Juan 5 dice que luego el paralítico se encontró con Cristo en la sinagoga y Cristo le dijo, para que no te venga otro mayor mal, no peques. Y se fue el paralítico y se volvió a encontrar con los fariseos. Y los fariseos le preguntaron, ¿y ahora sabes quién se sanó? Le dijo, sí, fue Cristo. Y los fariseos estuvieron dispuestos a condenar que Cristo en el día sábado le dé un alivio a una persona en su enfermedad. Ellos condenaron a Cristo porque en sábado había sanado a alguien de su dolor. Sin embargo, ese mismo momento, en el mismo sábado, se juntaron ¿para qué? Para matarlo. ¿Pueden ver qué interesante es? Cuando Satanás toma control de las personas, a veces no nos damos cuenta qué estamos haciendo. Condenamos a alguien en un momento y en el mismo instante estamos tratando ¿de quién? De matarlo. Hermanos, quiero que veamos, y vamos a solo repasar porque ya el tiempo, tenemos unos minutos y la nieve sigue igual, así que tenemos toda la tarde aquí, ¿no es cierto? Quizás es la voluntad de Dios. Pero déjenme, miren, vamos a repasar solo un par de mandamientos nada más en esta mañana, ya que hemos estado hablando de la ley de Dios. Este mandamiento, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento dice, si ponemos algo o alguien delante de Dios, ¿qué cosa es? Es pecado. Dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que pongamos delante de Dios es pecado. Y ahora quiero hablarles de algo muy interesante. La Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dios nos dice a nosotros lo que debemos hacer. Y saben, hermanos, tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Amén. ¿Amén? Hay padres que a sus hijos les dan lo que los hijos quieren. Aunque esté contrario con la voluntad de Dios, se lo dan. Hay esposas que le dan a sus esposos lo que ellos quieren, aunque esté contraria contra la voluntad de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo donde ahora la gente ya no piensa en la ley de Dios. ¿Saben? Esto sucede en la casa de Dios, hermanos. Hay padres que mandan a sus hijos y los ponen en las manos de los filisteos. Y me refiero a las escuelas públicas. Dios en Deuteronomio 6 dice que instruye al niño en su camino
Instrúyelos, y es la voluntad de Dios que ellos aprendan y que vivan en la casa de Dios. Sin embargo, hay padres que ignorantemente a veces, o a veces a sabiendas, mandan a sus hijos a los colegios públicos para que sean instruidos allí. Y después ese muchacho o esa muchacha crece y se acerca y se aleja de las cosas de Dios y obtiene un nombre nada más denominacional y dice, ¿saben qué? Yo soy adventista, y algunos padres vienen al pastor y le dicen, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija, ya no quiere leer la Biblia, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia. Yo le voy a decir, voy a orar por ti, no por tu hijo. Porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios manda. Yo sé que a esto les toca a muchas personas, pero la Biblia dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Y nosotros tenemos que algún día empezar a confiar en eso. Algunos decimos, no tengo los medios. Pídale al Señor. Pídale a Dios. Porque Él es el único que nos puede proveer. Y tarde o temprano tenemos que empezar a confiar, hermanos. A veces ponemos delante de Dios el trabajo. Aquel que nos paga el cheque todas las semanas. Y es interesante, hermanos, porque ¿sabe por qué? Cuando tu jefe te dice, mañana te quiero aquí a las 5 de la mañana. No importa si dormiste aunque sea un minuto esa noche, te levantas, te mueves como quieres y estás a las 5 de la mañana. Pero cuando Dios te dice, necesito que todos los días, yo, tu padre, quiero que estés todos los días temprano y hagas tu culto con tus hijos, el culto con tu familia, el culto personal tuyo. ¿Cuántos hacemos eso? Si nuestro jefe nos llama, nos dice a las 5 de la mañana tienes que estar aquí, ahí estamos. Pero cuando Dios nos dice que hagamos algo, ¿cómo reaccionamos? Hermanos, Dios no nos puede apoyar en eso. Hay un texto que escribió Elena G. de White en el libro Educación. Y ella dice, la mayor necesidad de este mundo es de hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que amen en lo más profundo de su alma. Hombres que sean sinceros. Hombres, dice, cuya conciencia sea tan leal como la brújula al polo. Hombres que no tengan vergüenza y llamarle al pecado por el nombre que le corresponde. Hombres que estén del lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde? Tarde o temprano tenemos que salir de esta ceguez, hermanos. Algún día nuestras obras serán comparadas con la ley de Dios. Y Dios nos mostrará si fueron buenas o si fueron malas. Algún día estaremos cara a cara con nuestro Padre. Estaremos delante de Él. Y saben, es bueno que desde hoy empecemos a tomar decisiones. Es bueno que desde hoy empecemos a decidir qué es lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos. Hermanos, a veces cuando nosotros decidimos, no todos van a estar contentos. He vivido casi toda mi vida desagradando a Dios, tratando de agradar a los hombres. Y es momento, de eso me he dado cuenta yo. Este mensaje es tanto para mí como para ti. Ambos estamos en este mundo y ambos estamos en esta lucha, pero yo me he dado cuenta que he vivido casi toda mi vida desagradando a Dios, tratando de agradar a los hombres. Y cuando tú tomes una decisión, a veces no le va a agradar a tu esposa, o a veces no le va a agradar a tu esposo, o a veces no le va a agradar a tus hijos. Pero es importante que tú te mantengas y agrades a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Amén? ¿Algunos de ustedes conocen estas estatuillas? La conocemos como ídolos, como, ¿me entienden? Algunos de ustedes conocen estas estatuillas. 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 Lo conocemos como ídolos, como, ¿me entienden?
Y si quizás preguntar a cada uno de ustedes en esta mañana, ¿cuántos tienen ídolos, estatuas en su casa? Quizás el 99% me diga que no. ¿No es cierto? Sin embargo, quería mostrarles algo. Miren, ¿qué dice este mandamiento? A ver, leamos todos juntos, para que no se me duerman. A ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Si ninguno tiene ídolos, pero quisiera mostrarles algo que es un ídolo y quizás no nos hemos dado cuenta. ¿Sabían ustedes que la arrogancia, la terquedad, es un ídolo? ¿Sabían ustedes que la Biblia la considera como ídolo? Muchos de nosotros dicen, bueno, este mandamiento lo paso largo porque no tengo ninguna estatua en mi casa. Y no me agacho frente a ninguna estatuilla. ¿Qué dice este texto? Leamos todos juntos, acá. Porque como pecado de adivinación, ¿quiénes son los adivinos? Los hechiceros, los brujos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La arrogancia, la terquedad. Hay muchos que dicen, yo lo voy a hacer porque yo quiero. Yo voy a hacer esto porque me da la gana. Eso Dios en este mandamiento lo compara como idolatría. ¿Estamos encontrando algo nuevo en esta mañana? Hay muchos que están inclusive ocupando posiciones en la iglesia que dicen, yo voy a hacer porque esta es mi iglesia y voy a hacer como yo quiero. Eso Dios dice que es adivinación, idolatría. Hermanos, todos estamos en esta nave y todos tenemos que darnos cuenta de eso. Miren aquí, en 1 Samuel 15:23 dice, la idolatría se compara ¿con qué? Con la terquedad. Hermanos, quiero que sigamos, y este es el último mandamiento. Vamos a repasar solo 3 y ahí termino. Ya para los que quieren salir afuera a la nieve. Veamos este mandamiento. No cometerás adulterio. Y quizás podríamos hacer todo un sermón de este mandamiento, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué cosa? Ya adulteró con ella en su corazón. Y esto está en Mateo 5:28. Por eso, hermanos, el codiciar. Por eso que la pornografía va en contra de los mandamientos de Dios. Por eso que la masturbación va en contra de los mandamientos de Dios. ¿Saben ustedes que los colegios públicos enseñan que es algo correcto de hacer? ¿Saben? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hermanos, miren, si yo pudiera llamar, por ejemplo, a cualquiera de mis hermanos y le dijera, ¿sabe qué, Mauricio? Préstame tu cuenta de banco, dame tu password, déjame manejar tu dinero. Sus millones, ¿no? ¿Qué diría Mauricio? Si a cualquiera de ustedes yo le pediría su cuenta de banco, ¿me darían? No. Pero si yo les dijera, y muchos se lo han dicho, y ahora piensen, ¿recuerdan el tercer favor que les pedí? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Dame la mente de tu hijo por 8 horas al día. Déjame trabajar con la mente de tu hijo todos los días, solamente 8 horas. Muchos estamos dispuestos a correr el riesgo y se la entregamos. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? A ese punto hemos llegado como seres humanos. Hermanos, acá el mandamiento dice, no codiciarás. Y este mandamiento quizás podríamos verlo un poco más con los hombres. Es un problema quizás de los hombres, porque los hombres quizás tenemos un problema físicamente, tenemos un problema diferente al de las mujeres. Nosotros somos más físicos. Y si yo estoy caminando, ¿qué dice este mandamiento? Si yo estoy caminando por acá y viene una hermana por allá y digo, wow, qué simpática, ¿no es cierto? Y yo volteo, y no volteo para ver si era mi prima o no, porque yo ya la había visto. ¿No es cierto? Y si yo volteo, ¿qué dice el mandamiento? La estás codiciando. El hecho de que yo esté caminando y vea que mi hermana viene, y digo, wow, qué simpática,
la Biblia dice, mantén los ojos puestos en Cristo. Amén. Amén. Levanta tus ojos y ponlos en Cristo. El hecho de que tengas una tentación en tu cerebro no quiere decir que hayas pecado todavía. Cuando tú volteas y en tu mente dices, si pudiera, lo haría. Cuando la tentación venga a tu mente, la Biblia nos recomienda que nos pongamos, dice, a pensar en cosas celestiales. ¿Qué cosas son celestiales? ¿Qué nos lleva en ese momento a bloquear cualquier tipo de tentación? Leer la Biblia. Por eso es importante que memoricemos párrafos de la Biblia, textos completos. Cuando la tentación venga a tu mente, recuerda textos de la Biblia. Y dice, y llevarás tu mente a cosas celestiales. Canta un himno y llevarás tu mente a cosas celestiales. Ponte a orar y llevarás tu mente a cosas celestiales. Hermanos, si Dios condenará a los hombres por codiciar a las mujeres, codiciar a la que no es su esposa, codiciar algo que no le pertenece, Dios también condenará a las mujeres. ¿De qué forma? Por convertirse en ¿qué? En un instrumento de adulterio. Hermanos, hay hermanas que en la casa de Dios se visten de una forma inapropiada. Hay hermanas que en el mundo se visten de una forma inapropiada y causan que sus hermanos cometan adulterio en su mente. Si Dios va a condenar a ese hombre por voltear y por codiciar, Dios también va a condenar a las mujeres por convertirse en un instrumento de Satanás. Y quiero ser sincero con mis hermanas en esta mañana. Dios las hizo hermosas. Y es el problema más grave, que lo saben, ¿verdad? Pero no puedes tú. Y mis hermanas, no se dejen llevar por lo que les dice la moda. No se dejen llevar por lo que dice Satanás allá en el mundo, cómo pueden vestirse. En el 2015, una hermana puede verse tan bella ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres. ¿Es posible? ¿Sí? Sin necesidad de seguir las conductas de moda del mundo. ¿Amén? Amén. Para terminar, hermanos, yo sé que quizás por lo que dije en esta mañana muchos puedan haberse sentido afectados. Pero en la Biblia nosotros tenemos en Juan 3:19. ¿Saben lo que dice Juan 3:19? Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su conducta era hacia el mal. Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo. Hermanos, nosotros estamos aquí en esta mañana no para condenar, estamos esta mañana para educar. Este es un mensaje de educación, es un mensaje de enseñanza. Pero Juan dice, pero esta es la condenación, la luz vino. Tú vas a tener que decidir qué hacer. Si aceptas la luz, amén. Pero dice Juan, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Así que, hermanos, solo quería mencionarles eso en esta mañana. Y yo sé que el tiempo nos está ganando, así que quiero pasar rápido por esto. Miren este cuadro. Es un cuadro muy interesante. Esta es otra perspectiva, es otra forma de ver la ley de Dios. Miren, los 10 mandamientos de la ley de Dios son su carácter en forma escrita. Escritos para que podamos comprenderlos. Los mandamientos de Dios son el carácter de Dios. Para que nosotros los podamos comprender, los escribió. Y Dios no cambiará su carácter. ¿Sí lo tenemos claro? Dios no va a cambiar su carácter porque le costó la muerte ¿de quién? De su Hijo. Miren, en forma rápida, y si quieren pueden tomar una foto, después les paso el flyer, pero pueden ver acá, Dios es bueno, la ley es
buena. Dios es santo, la ley es santa. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es puro, su ley es pura. Dios es recto, su ley es recta. Dios es eterno, su ley es eterna. Ustedes pueden buscarlo. Ese es el carácter de Dios. Dios es amor, su ley es amor. Qué hermoso, ¿verdad? La Biblia está llena de la misericordia de Dios. Los mandamientos de Dios no eran prohibiciones. Los mandamientos de Dios no son para que nosotros nos privemos de las cosas de este mundo. Los mandamientos de Dios se dieron para que nosotros las disfrutemos a su plenitud. ¿Creen ustedes eso? Esta es la forma como nosotros debemos empezar a ver la ley de Dios. Y esta es la fase 2, hermanos. Y esta es la fase 2. Dios imparte su ley sobre nosotros. Nos justifica. Y hay algo muy interesante en la Biblia, ¿saben? Y quisiera que si ustedes pueden tomar nota. El libro de Eclesiastés 18 dice que si una persona vive toda su vida en incumplimiento de la ley, toda su vida en pecado, pero en el último minuto de su vida se arrepiente, acepta los méritos de Cristo que murió en la cruz por él, reconoce que él no tiene nada que ofrecer, pero Cristo lo puede cubrir con su justicia, esta persona se salva. ¿Amén? Amén. Pero la Biblia también es tan balanceada. En Eclesiastés 18 también dice, si una persona vive toda su vida justamente, pero en el último minuto de su vida, léanlo, comete un pecado y muere en ese pecado, se pierde. ¿Cuánto le tomó a Adán y Eva ser expulsados? ¿Cuántos pecados cometieron para ser expulsados del Edén? 1. Y se eliminó todo. Se quitó ese manto de justicia. ¿Sí me entienden? Por eso es importante, hermanos, que pensemos en esto. Ahora sí, miren, para terminar. Aquí vemos que la misericordia de Dios está en toda la Biblia. Dios es misericordioso, 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 rico en misericordia. Jesucristo es misericordioso. La misericordia de Dios está en todo. Está plasmada en toda la Biblia. Y para terminar vamos a ver esto nada más. Miren, ¿hay problemas en nuestro mundo el día de hoy? ¿Sí? Miren los problemas que hay en el mundo en el día de hoy. Repasemos. Adulterio, enfermedades de transmisión sexual, homicidios, violaciones, abusos de menores, prostitución de menores, homosexualidad, pornografía. ¿Sabían ustedes que Dios nos dio algo que si lo hubiéramos tenido en este mundo se hubiera eliminado todo esto? ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué dice ese mandamiento? Con solamente un mandamiento se hubiera eliminado todos esos problemas del mundo. Y el último, problemas en el día de hoy: falsa adoración, materialismo, guerras religiosas, matanza por religión, glotonería, esclavitud a la moda. ¿Saben que Dios dio un mandamiento y solamente con eso se hubiera eliminado todos estos problemas en el mundo? No tendrás dioses ajenos delante de ti. En este momento quisiera invitar a David y a Emily para que canten si están aquí. Dios te está llamando a ti en este momento para que tú hagas un nuevo pacto con Él. Y mientras ellos cantan, quisiera que te pongas de pie. Si realmente sientes que Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, yo estaré orando por ti. Y oremos todos, porque necesitamos empezar a obedecer a Dios en sus mandamientos. Amén. ¿Cuántos creen que han sido bendecidos en esta mañana con este mensaje? Amén. Mientras ellos cantan, hermano, este es el momento en que Dios te está llamando a ti. Dios quiere que regreses a sus pies. Dios quiere que hoy tomes una decisión, que empieces a agradar a Dios antes que a los hombres.
Dios, que tú y yo seamos cubiertos nuevamente con eso que se perdió en el Edén. En Génesis 2:25 dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. Y la razón por la cual Dios nos dio esta Biblia es para que descubramos, es para que entendamos que Dios quiere poner eso que se perdió, su luz de justicia, nuevamente en nosotros. Si tú aceptas eso en esta mañana, quiero que me acompañes en oración. Me voy a arrodillar y vamos a pedirle al Señor que al salir de aquí en esta mañana, miremos ahora su ley, pero como una ley de amor. Y que pidamos al Señor esa luz, esa justicia que solo Dios nos puede dar por los méritos de Cristo en la cruz, para que ya no sigamos pecando. Vamos a ver. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú prometiste a nuestros padres, Adán y Eva, que algún día estaremos nuevamente en la patria celestial, que algún día caminaremos contigo, que algún día te miraremos a ti, Señor, cara a cara, porque tú lo prometiste, lo harás, Señor. Gracias, Señor, por la ley que nos diste, por los mandamientos que reflejan y nos muestran, Señor, cuál es el pecado. Gracias porque a través de ella podemos nosotros saber qué es bueno y qué es malo, porque no podemos confiar, Señor, en este corazón lleno de pecaminosidad. No podemos confiar en nuestros sentimientos para saber qué es bueno y qué es malo. Gracias porque nos diste tu Biblia, Señor, que nos enseña y nos muestra el camino para obtener aquello que se perdió, Señor, en el Edén. Gracias porque tú te cubres de luz. Y tú quieres también cubrirnos de luz a nosotros, Señor, para que se manifieste al mundo tu justicia. Para que el universo entero pueda ver tu justicia, Señor. Que tú eres un Dios justo y santo. Perdónanos, Señor. Porque a veces, muchas veces, decidimos agradar a los hombres antes que a ti. Y al salir de aquí en esta mañana, acompáñanos a poder, Señor, reclamar de Jesucristo por sus méritos en la cruz el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, sin merecer nada. Amén.